le dije? El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Póngase de pie entonces, me ayuda a leer la palabra del Señor. Vamos a leer por acá entonces. El encabezado de estos pasajes dice la confesión de Pedro. ¿Todos están ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 13 del capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias por tu palabra, Señor. En esta noche venimos ante tu presencia reconociendo, Señor bendito Dios, que tú eres el único que se lleva la gloria, la honra y la alabanza en este lugar. Señor bendito Dios, me quito a un lado, Señor, y que sea tu palabra, Señor, llegando a los corazones de los que estamos en este lugar, pero también de aquellos que nos están mirando en algún lugar del mundo, Señor, que llegue esa palabra y quede en ese corazón, Señor bendito Dios, y transforme las vidas, Señor bendito Dios. Padre bendito Dios, limpiamos estos lugares, Señor bendito Dios, y que no haya ningún tipo de oposición en este lugar, Señor, sino que esté limpio para escuchar tu palabra, Señor bendito Dios, para entender lo que tienes que decir, Señor, en esta noche, Señor bendito Dios. Cualquier cosa que quiera venir a estorbar, Señor bendito Dios, le desechamos, Señor bendito Dios, y ponemos, Señor bendito Dios, nuestra mirada, Señor, en ti, Señor bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. El pasaje, hermanos, que estamos leyendo, o que acabamos de leer, nos dice algo muy importante que cada uno de nosotros deberíamos de poner atención, o más que poner atención, llevar en nuestro corazón lo que el evangelista Mateo nos está diciendo por medio de estos pasajes. Una de las cosas relevantes que quiero mencionar es que Jesús agarra el grupo de los 12 discípulos y se los lleva a este lugar, a esta ciudad llamada Cesarea de Filipo. La pregunta aquí es: ¿por qué no hace este comentario Jesús estando en Jerusalén? ¿Por qué cuando andaba sobre Judea no hacía estas preguntas? Jesús llega a este lugar, Cesarea de Filipo, para ponerles en contexto este lugar que Jesús está hablando. Cesarea es construido, o más bien dicho, conquistado por Alejandro el Grande. Cuando él toma el reino, llega a este lugar, y el papá de Alejandro el Grande se llamaba Filipo II. Más tarde se llegó a conocer también como Filipo III, pero ese llegó a ser el hijo de Herodes. Pero en este momento Alejandro le pone, en honor a su papá, le pone Filipos a este lugar. Me imagino entonces que por el nombre que tiene, habían estos grandes monumentos, estos grandes estatuas en este lugar que plasmaban que quién tenía el poder en ese lugar. O sea, es decir, usted cuando alguna vez ha ido al aeropuerto, en cuanto llega al aeropuerto está la foto del alcalde de Los Ángeles, y dice: el alcalde de Los Ángeles le da la bienvenida. Entonces usted automáticamente se identifica que el mero ahí es el alcalde. Entonces me imagino que Jesús, dice el evangelista Marcos, nos habla que dice que entrando en las aldeas, entrando en estos lugares, miraban todos estos monumentos, todas estas imágenes que representaban que allí era Filipos al que se recordaba. Más tarde, cuando el Imperio Romano entra en el año 162 a.C., viene y Herodes el Grande, por caer bien,
En otras palabras, como se diría en buen mexicano, por ser barbero, ¿se oye bien eso, ah? Barbero, no de barbear, ¿no? Usted sabe de qué me refiero. Le pone entonces Cesarea en honor al César, todo por quedar bien con el presidente o por el que llevaba el mando en esa época. Lo mismo entonces los romanos llegaron entonces y empezaron a tirar todas estas imágenes que tenían y empezaron a poner las imágenes del César. Así como los faraones, ¿usted ha visto los faraones que mandaban a hacer sus fotos, ¿no? Sus estatuas en sus pirámides para decir aquí el mero mero es el faraón? Entonces me imagino que Jesús caminando en este lugar, los escritores dicen, los estudiadores dicen que Cesarea de Filipo era un lugar o una ciudad muy, pero muy populosa. O sea, en otras palabras, era un lugar muy alegre. Todo el tiempo había gente, así como cuando va a Las Vegas o cuando va a Hollywood, todo el tiempo hay gente, perdiendo el tiempo o haciendo cualquier cosa, pero había gente. Entonces, este lugar era muy, pero muy visitado por gente, porque estaban estas grandes imágenes, estas grandes esculturas donde representaba un poderío de un imperio en esa época. Jesús lleva a los 12 a este lugar y empieza a enseñarle, me imagino, empieza a decirle, bueno, la gente dice que este es Filipo II, que este es Filipo III, bueno, este dicen que es el César. Y Jesús en medio de todo esto lleva a los discípulos y les hace la pregunta. La pregunta, hermanos, es con algo que Jesús quiere oír de parte de sus discípulos. Jesús hace la pregunta, pero quiere escuchar algo, porque Él hace la pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces vienen los discípulos y me imagino, ¿no?, que se ponían a ver las imágenes y miraban las esculturas y miraban el emperador en esa época. Y acuérdese que en esa época decir que usted tenía otra creencia significaba la muerte. Entonces me imagino que los discípulos miraban a un lado, miraban para el otro y no hallaban qué responder. Por eso le dicen, bueno, muchos dicen que es Elías, otros Jeremías o alguno por ahí de los profetas. Sabe, hermanos, en la Biblia cada vez que Jesús apartaba a los discípulos era para enseñarles algo y para entrenarlos en algo. Cuando Jesús siempre apartaba a los apóstoles a un lugar, en otra parte del Evangelio de Mateo nos dice que Jesús le dice a los apóstoles, vayan y espérenme al otro lado. Y dice que Él se queda y ellos van en el mar y se levanta una tempestad. Y de repente por allá aparece Jesús caminando sobre el agua. Jesús siempre llevaba a los discípulos a prepararnos. Como quien dice, así como la mamá león viene y agarra a un conejito, a un puerquito por ahí montés, y medio lo agarra, lo mata y lo deja todo moribundo y deja que el cachorrito vaya detrás del animalito y termine de matarlo para enseñarle, para entrenarlo en algo. Jesús de igual manera llevaba a sus discípulos. Jesús era tan que le ponía atención a sus discípulos, que les daba esa oportunidad. Y a veces, hermano, cuando nosotros estamos en estos momentos así que pasamos momentos que uno no se espera, es que Jesús te está entrenando para lo que viene más adelante. Jesús te está dando un poquito de responsabilidades, así cuando llegues a un momento donde te da una responsabilidad grande, tú ya estás listo. Yo ya estoy listo. Y me imagino que Jesús los entrena y le dice, bueno, mire, los voy a llevar a este lugar. Quiero que ustedes me digan, aparte de todo esto, de este poderío que hay acá, de esto que representa la autoridad, ¿qué represento yo para ustedes? Y yo le hago la pregunta a usted, ¿qué representa Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? Bueno, muchos pueden decir, bueno, Jesús es el que murió por mí en la cruz, Jesús es el que me da dinero, dirían los que predican la prosperidad. Y muchos decían, bueno, Jesús es el Salvador. Sí, Jesús puede hacer todos esos calificativos, pero para ti personalmente, para mí personalmente,
¿quién es Jesús en los momentos difíciles, en los momentos que no hayamos respuesta en ningún lugar? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad que cuando todo está tranquilo, feliz y contento, Jesús es el Salvador, Jesús es el grande, Jesús es mi Señor? Pero cuando estamos en momentos difíciles que no hayamos que hacer, Jesús ya no se retorna Salvador. Ahora en nuestra mente se retornan unas preguntas sin respuesta. Entonces es cuando Jesús nos está entrenando y te está diciendo, aquí quiero que confieses cuando verdaderamente todas las cosas parecen mal. Aquí confiésame. Yo le hago la pregunta, y yo me hacía la pregunta esta mañana, ¿qué será Jesús para mi vida? ¿Qué es Jesús para mi vida? Hermanos, Jesús es el dueño de nuestra alma. En los momentos difíciles, en los momentos tranquilos, en los momentos de abundancia, en los momentos de pobreza, Jesús es el dueño de mi alma. Sí, amén. Pero bien interesante porque los apóstoles cuando Jesús hace la pregunta, y él dice, ¿quién dice la gente que soy? Entonces ellos empezaron a agarrar diferentes ideas de lo que la gente decía, de lo que habían escuchado. Y decían, bueno, unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Jeremías, o otros que los profetas. Y Jesús quería escuchar. Jesús a veces, hermano, te habla a ti y te llega, yo quiero escuchar algo que tú me digas, algo bonito que tú me digas, algo que hemos nosotros olvidado en estos días, algo que nosotros hemos puesto fuera de orden, hermano, en nuestra vida, de pasar tiempo con Dios y disfrutar de su presencia. Así es, amén. Algo que decía un hombre muy religioso, el Papa hacía un llamado el otro día que andaba ¿dónde andaba? Por allá por India, no sé por dónde andaba el brother. Bueno, brother te digo yo. Por fe él se convierte. Y él decía, es tiempo, dice, que los jóvenes pongan esas cosas, sus devices, ¿cómo se dice? Dispositivos, y empiezan a interactuar personalmente con sus familias. Imagínense un llamado que hace este hombre, que la gente ponga sus electrónicos a un lado y empiece y vuelva a los principios de antes. Aleluya. Hablar frente a frente con alguien. Ahora, yo le cambio la pregunta o yo le cambio el comentario, digamos nosotros, bueno, será hora que nosotros pongamos nuestros electrónicos a un lado y hablamos con Dios personalmente. Imagínense nosotros mandándole un texto a Dios. Santo. Había un hombre muy famoso que decía, hizo una canción de Jeremías 33, ¿no? Que dice, clama a mí y te responderé. Y él decía, el celular habla con Dios. Imagínense nosotros hablando por celular con Dios o mandándole un email a Dios. Jesús quiere hablar personalmente contigo. Jesús quiere hablar personalmente conmigo y sacarte lo mejor que tenemos nosotros. En este momento, cuando los apóstoles, una de las cosas que me llama la atención, dice, uno de los discípulos contesta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Pudiéramos decir mucho. Bueno, el Evangelio del mismo Mateo nos dice en el capítulo 14, versículo 2, léalo por favor ahí conmigo. ¿Qué les dice? ¿Qué les dije, perdón? Mateo capítulo 14, versículo 2, y esta teoría se había ya regado por todo aquel lugar. Y dice el capítulo 2, y dijo a sus criados, leámoslo del versículo 1 mejor. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Porque Juan había traído un mensaje poderoso que había cambiado a la gente, y ellos tenían la idea que era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces,
La otra sugerencia que le dicen ellos es el profeta Elías. Y el profeta Elías, ¿por qué el profeta Elías? Bueno, lo que nos dice el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5, si alguien me ayuda a leerlo rápidamente por allá, si llega primero que yo. El libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5. ¿Qué dice Malaquías 4:5? Sí, lo quise meter, pero el otro día lo cerré y ahorita no me acuerdo mi página. Amén. Entonces ellos tenían esta idea de que antes de que viniera el día de Jehová, venía el profeta Elías. Ellos sabían que Elías había sido tomado hacia el cielo. Entonces tenían ellos la idea. Entonces hay otra sugerencia que le digan a el profeta Jeremías, que experimentó un gran rechazo y que lloró sobre el pueblo de Jerusalén. Acuérdense cuando Jesús se para en una ocasión sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los que te son enviados, ¿cuántas veces yo he querido juntar como la gallina ajunta sus polluelos? Entonces Jesús experimentó el rechazo y ellos tenían la idea de que por eso era Jeremías. Unos pensaban que era Elías, otros pensaban que Juan el Bautista, otros pensaban que alguno de los profetas. Pero me encanta la actitud de Pedro, y ahí se demuestra, hermanos, un verdadero líder, un verdadero adorador, un verdadero creyente, que aunque comete errores, que aunque se caiga, aunque haga millones de errores, pero se levanta y sigue adelante. Pedro dice: bueno, yo sé quién eres tú. Y hermanos, y esto es lo que Jesús nos llama a nosotros: a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, a proclamar que Jesús es el Salvador en los momentos más difíciles. Y ellos sabían que iba a venir un momento donde iban a estar delante de emperadores, de reyes, de generales, y que tenían que hablar y tenían que poner a prueba lo que estaban aprendiendo. ¿Sabe? Cuando estaba aprendiendo a manejar camiones, me acuerdo que me enseñaron un camioncito de chiquitito, de 6 velocidades. Y de repente el primer día de trabajo que llega me dan uno de 13 velocidades. Y le digo: yo no sé manejar de esto. Pone, ve cómo tú le haces, vete. Y yo tenía una idea más o menos de cómo se hacía cuando estaba en la escuela. Y decía: bueno, todo lo que aprendí aquí lo tengo que poner en práctica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero aquí voy. Gracias a Dios, desde hace esa época hasta ahorita no he tenido ningún accidente, gracias a Dios. Pero es algo que ellos tenían que poner en práctica en algún tiempo de su vida. Si Pedro se levanta con esa convicción, si Pedro se levanta con esa firmeza en su corazón de decir: tú eres Jesús, tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el escogido. ¿Sabe, hermano? Nosotros en nuestra vida, de alguna manera u otra, hemos olvidado varios principios. Y anoche estábamos en la vigilia, habíamos como unos 10, 15 por ahí. Yo no culpo a nadie, ¿no? El que no quiso venir, el que no pudo venir, gloria a Dios. Pero nosotros hemos olvidado, y el pastor le decía el otro día, porque él dijo: vamos a anunciar la vigilia, y todos se quedaron. Y dije yo: ¿se olvidaron del nombre vigilia? Hermanos, la realidad, hemos olvidado principios muy importantes. Hemos puesto principios, hermanos, que nos van a llevar al éxito espiritual, con hijos, con hermanos, con familia, que hemos puesto en el piso y nos hemos enfocado en otras cosas. Por todas las diversas cosas que han salido en el mundo, la tecnología y todo este montón de cosas, y el medio de vida que nosotros tenemos, los trabajos que tenemos hoy en día, nos exprimen, nos agotan. Hermanos, y cuando nosotros estamos agotados físicamente, también nos agotamos espiritualmente. Y es obvio que después de trabajar 70 horas en la semana,
venir a la iglesia, pues yo no tengo muchas ganas de venir, porque nuestro cuerpo se cansa. Entonces, y tu interior también se cansa. Entonces, a veces es necesario que nosotros tenemos que luchar, la misma manera que los discípulos luchaban con estas imágenes, con estas esculturas, con este poderío que estaba ahí enfrente, también nosotros luchar con eso en nuestra vida. Y volver a los principios. Donde, hermanos, ¿sabe que una de las cosas en la iglesia, yo no sé por qué la gente viene a buscar perfección a la iglesia? Dice, yo a esa iglesia no voy porque hay muchos que pelean, hay muchos chismosos. Sí, es cierto, hermano, en las iglesias hay muchos chismosos. La gente no se va a quedar bien nunca con nadie. Pero prefiero que sean chismosos y que estén aquí, a que sean chismosos y que estén en el mundo. Bueno, que Dios nos libre y que Dios nos redima. Pero hermanos, que nosotros seamos los Pedros de hoy en día. Sabe que nos levantemos en medio de estos tiempos y decimos, mucha gente dice que Jesús bendice con dinero. Mucha gente dice que Jesús sana. Pero yo me paro aquí enfrente, porque mucha de la gente que dice Jesús es Salvador, yo creo en Jesús, pero no dejan el pecado. No dejan de ser lo malo y dicen, soy cristiano y soy creyente y creo que Jesús es el Salvador, pero no dejan el pecado. Allí donde nosotros nos debemos de parar, hermanos, como Pedro, aunque cometemos errores, aunque tenemos fallas y faltas diarias, pero pararnos en medio de ese momento. Él es el Señor a quien nosotros debemos dar respeto. Porque hay ese momento en donde se levanta, hermanos, la iglesia. Y de ahí nace lo que nosotros conocemos hoy en día. La fe que nosotros tenemos hoy en día. La piedra angular, de ahí nace, de ahí viene todo. Pero la iglesia de hoy en día, hermanos, parece que nos enfocamos en las esculturas y en las imágenes. Y al otro día estaba viendo un video y realmente a mí me gusta la alabanza. Yo he sido músico toda mi vida, me ha gustado la alabanza, me gusta toda la música, me gusta el rap, todo. Eso no es del diablo, eso es de Dios. Dios hizo la música y el diablo es que lo ha maldecido. Pero yo miraba a estos hombres en las entrevistas y tristemente la gente le da más relevancia a lo que dicen los hombres, o la gente va a estos lugares para ver a estos grandes hombres, a compositores cristianos, pero que dejan a Cristo a un lado. Y así, hermanos, está la iglesia, está confundida, la iglesia está perdida en su propio territorio. La iglesia en general está en otro lado, haciendo otras cosas que no ha sido llamada a hacer. Incluso a veces nosotros caemos en esos lugares de hacer lo que no deberíamos de hacer. Es importante, hermanos, hacer una cosa, pero también es importante hacer la otra cosa. Balancear nuestra vida cristiana para poder mirar las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. El apóstol Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué crees que Pedro, nosotros lo miramos desde todo el Nuevo Testamento, miramos a un Pedro que le falla a Jesús, un Pedro que niega a Jesús, un Pedro que incluso le pega un machetazo a alguien en la oreja? Pero ¿quién llegó a ser Pedro después? Hermanos, yo creo que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, cuando Jesús te lleva por esos caminos oscuros, sin salida, cuando Dios te lleva por esos lugares donde no encuentras la respuesta por ningún lado, yo estoy al 100% seguro es que cuando Dios está más cerca de nosotros,
Y Dios nos va cuidando y Dios nos va guiando. Dios te va a llevar por caminos oscuros, por caminos feos donde no encontramos la salida. Pero es algo, un entrenamiento. Dios te está dando algo para que el día de mañana te encuentres en un lugar y puedas testificar con valor y tengas la plena certeza. Imagínense los cristianos de hoy en día, ¿qué podemos testificar? ¿Dónde podemos nosotros parar nuestra fe? ¿Dónde nosotros podemos poner nuestro testimonio y decir, aquí soy yo cristiano y a mí nadie me dice nada? Es interesante que la gente se llena de orgullo de presentar quién es. Si es un asesino, lo presentan en la televisión, fulano de tal, y hasta se hace famoso por ser asesino. Las cámaras de televisión lo siguen. Si una persona que tiene un estilo de vida medio raro se enorgullece, se siente orgulloso de ser quien es. Pero nosotros los creyentes ya nos sentimos hasta con vergüenza llevar la Biblia en la mano y pararte y decir, momento, ¿sabe por qué? Porque no queremos caer, no queremos caer mal con alguien. Y decimos, lo vamos a hacer sentir incómodo al hombre. Hermano, no importa que la gente se sienta incómoda. A mí no me importa si alguien se sienta incómoda, porque yo digo que soy hijo de Dios. Porque yo no vivo ni trato de agradar a la persona. Amén. Trato de agradar a Dios. Gloria a Dios. Y no importa dónde te pares. Yo estoy por 100% seguro. Yo en mi trabajo somos 65 choferes. Yo creo que el 55% de ellos me odian. Bueno, no me odian, no, pero les caigo mal. Porque llegan al preciso momento donde están hablando sus tonteras y les digo una palabra. Y yo sé que se sienten incómodos cuando miran mi presencia. Pero no pararé de predicar la palabra de Dios. No pararé de cambiar mi mensaje y decirle, yo no soy igual que ustedes. Tenemos que predicar, tenemos que demostrar a la gente que tú y yo somos diferentes. Que no importa, hermanos, hasta que la cúspide del mundo pueda llegar con la tecnología y con la manera de vivir que nosotros tenemos hoy en día, especialmente en Estados Unidos. Yo seguiré siendo cristiano, creyente y que se para en la brecha, es decir, yo defiendo la doctrina, señores. Entonces, Pedro se para y dice, yo sé. Hermanos, y es la frase que Jesús le dice al apóstol Pedro, es una frase rabínica que se usaba en esa época cuando dice, no te lo reveló carne ni sangre. Y cuando una persona escuchaba que alguien le decía un concepto así, que alguien le decía, no te lo reveló a ti, una persona, Jesús se lo está poniendo en contexto, es decir, no te lo reveló ni Juan, ni Marcos, ni Lucas, no te lo reveló nadie, te lo reveló el Padre. Y cuando una persona escuchaba de que alguien había recibido una iluminación divina, hermanos, tenía que sentirse inflado el pecho, tenía que sentirse que casi volaba. Pero bien interesante, hoy en día se practica lo contrario. Ya los cristianos de ahora modernos lloran, brincan, danzan, saltan y profetizan y toda la cosa, pero a los 5 minutos después están peleando con alguien. Santo, así es. Está tremendo, ¿no? Bueno, sigo predicando. Cuando nosotros, hermanos, realmente experimentamos la presencia de Dios, tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que surgir algo sobrenatural en mi vida. Dios cambia a la gente. Dios transforma hasta el mejor vil pecador. Dios lo transforma y lo hace nuevo. ¿Y por qué le cuesta tanto con nuestro carácter a Dios? ¿Será porque te quiere usar así como eres? Yo estoy el 100% seguro que sí te quiere usar. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Dios quiere entregarte algo, hermano. Si quiere darte algo. Dios quiere usar jóvenes.
hermanas, hermanos, pero no se esfuerzan, no pagan el precio. Las bendiciones no llegan sentados en la casa, hermano. Dice la gente, dice, yo no tengo trabajo, dice. No, pues ¿cómo vas a tener trabajo si estás en la casa sentado esperando que llegue el trabajo? ¿Cuándo? Tienes que pararte, tienes que salir a buscar. El lunes a las 7 de la mañana voy a buscar trabajo, no hay que llegar a las 3 de la tarde a buscar trabajo y todos de la oficina se fueron. Iba con la intención de no encontrar trabajo. Hermanos, ¿sabe que Jesús lleva a los discípulos? Y ya voy cerrando con esto. Jesús lleva a los discípulos. Y nosotros miramos que siempre Jesús apartaba a sus discípulos. Jesús hablaba a las multitudes. Jesús hablaba a los miles de gente, pero también le hablaba a los 12 personalmente. Porque Jesús quería desarrollar un carácter en ellos. Hermanos, yo estoy, hermanos, seguro que cuando nosotros las cosas se nos están poniendo feas, cuando las cosas se nos vienen, hermanos, que no miramos nada, la respuesta o la reacción de nosotros, ¿están en pecado? La reacción de los que están fuera de ti, ¿están en pecado? Mi reacción dice, ¿qué estaré haciendo mal delante de Dios? Pero es ninguna de todas esas. No estás en pecado, no estás haciendo mal ante Dios. Dios está desarrollando un carácter en ti. Dios está desarrollando un carácter en mí. Porque yo me imagino cuando el apóstol Pedro se para en Hechos capítulo 2, me imagino que él ya traía un carácter definido. Cuando él se para y predica y 5,000 almas aceptan a Cristo. Cuando ellos llegan ante el emperador, cuando ellos se paraban en frente de los soldados y decían, es necesario obedecer a Dios y a los hombres, porque Jesús había desarrollado un carácter en ellos. La gente decía que Jesús era el Jeremías, era Juan el Bautista, pero ellos reconocían que Él era el Salvador, Él era el Maestro a quien ellos iban a predicar. La pregunta, hermanos, ¿seremos nosotros candidatos a que Dios los moldee nuestro carácter?